Muy buenas noches con todos y bienvenidos a nuestra institución ICJ. El día de hoy vamos a dar inicio a la conferencia titulada Reforma del Poder Judicial en el Estado Constitucional, a cargo del doctor Guillermo Martín Sevilla Gálvez, quien es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, es egresado de la maestría con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Unidad de Posgrado de Derecho ICP de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es miembro activo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Con ustedes dejo al doctor Guillermo Sevilla. Un momentito. Ya. Bueno, para mí es un placer nuevamente estar en esta prestigiosa institución ICJ, Instituto de Capacitación Jurídica, agradecerles por esta oportunidad que nos brindan para vertir estos pequeños conocimientos, esta experiencia, y vamos a conversar un tema nuevo, un tema vigente, un tema relevante, más aún en los momentos que se viven en nuestro país, ¿no? La reforma del Poder Judicial. Para todos es sabido, ¿estamos bien en el audio? Sí, ¿no? Perfecto, ¿no? Ya. Para todos es sabido que el anterior Consejo Nacional de la Magistratura ha sufrido un descalabro, un pequeño fracaso, ¿no? Por una serie de situaciones que ustedes conocen, que tiene que linda con, si se quiere, con actos de tráfico de influencias, de corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, se presume ello porque los procesados, los investigados tienen la presunción de inocencia, ¿no? Pero eso ha significado que la institución colapse, ¿no? Y que se dé la necesidad precisamente de establecerse o diseñarse una nueva institución que se encargue, pues, no solamente para el nombramiento de jueces y fiscales, sino también para su ratificación, etcétera. Entonces, se hace necesario, pues, si bien es cierto, o sea, tenemos ahorita magistrados, jueces, fiscales, pero hay una paralización de varios meses que permiten, pues, o que no permite, mejor dicho, renovar o nombrar jueces y fiscales en los distritos judiciales de nuestro país, y es sabido, pues, de que definitivamente hay un déficit de estos magistrados, ¿no? Entonces, vamos a hablar en la clase de hoy cómo se debe hacer esta reforma. Ya se ha diseñado, se ha definido de que esta reforma va a estar a cargo de la Junta Nacional de Justicia, que va a tener, digamos, algunas características similares, otras no, del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces esta reforma debe darse, pues, en un Estado democrático y constitucional, ¿no? Vamos a decir por qué esos organismos autónomos y constitucionalizados, qué funciones deben cumplir, qué funciones deben tener, ¿no? Para tal efecto, vamos a hablar primero de algunos conceptos desde el punto de vista de derecho constitucional, de qué es el Estado constitucional, ¿no? El Estado constitucional implica, pues, una nueva dimensión del concepto de constitución, ¿no? La Constitución, antaño, se conceptualizaba como una institución eminentemente política, ¿no? Un poder constituido político, ¿no? Sin embargo, se concibe ahora que la Constitución ya no solamente es una carta política, sino es una carta también jurídica, ¿no? Porque, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en la Constitución Política del Perú de 1993, la Constitución tiene recoge en su seno algunos preceptos jurídicos
recoge valores, principios, derechos fundamentales de todos nosotros, de la persona humana, ¿no? Entonces, la dimensión de la Constitución actual ya no es una dimensión política, sino también jurídica, ¿no? En ese sentido, la Constitución es detentora ¿de qué? De límites de los poderes constituidos y además es la garantía de la defensa de los derechos fundamentales o derechos constitucionales, como ustedes quieran denominarlo, ¿no? Muy bien. Si nosotros imaginariamente nos ubicáramos, ¿se acuerdan la pirámide kelseniana? En la cima, en el vértice del ordenamiento jurídico, encontramos ¿a quién? A la Constitución, que preside el ordenamiento jurídico, ¿no? Y debajo de ella se encuentran las demás normas del ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente debajo de la Constitución encontramos normas infraconstitucionales, ley o normas con rango de ley. E inmediatamente después encontramos normas infralegales, que son resoluciones de carácter administrativo, reglamentos, etc., ¿no? Entonces, se dice pues que la Constitución preside el ordenamiento jurídico y preside a todas las demás normas, gobierna a todas las demás normas, y además lo ideal es que estas normas infraconstitucionales e infralegales se aprueben y se den en armonía con la Constitución, en consonancia con la Constitución. ¿Y por qué esto, dirán ustedes, profesor? ¿Por qué tanto apego a la Constitución? Porque la Constitución, por ejemplo, tomamos con la Constitución Política del Perú de 1993, es una Constitución que de un lado recoge derechos fundamentales, derechos básicos de la persona. Si nosotros, de forma explícita o de forma implícita, si nosotros revisamos una Constitución, la Constitución peruana, encontramos en sus primeros artículos todos los derechos básicos de la persona, en una serie de catálogos de derechos. También encontramos en otras partes de la Constitución normas, garantías judiciales, por ejemplo, ¿no? 139 de la Constitución y siguientes. Antes de ello, ¿no? El artículo 1, que nos dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Es un deber de protegerla, garantizarla, etcétera. Entonces, no en vano está recogido estos preceptos generales, básicos. Pero también nuestra Constitución tiene un programa económico que es economía social de mercado. Y una tercera parte de nuestra Constitución se establece algunas instituciones y cómo funcionan, como Jurado Nacional de Elecciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Entonces todo eso está vertido en la Constitución. Por eso se dice que la Constitución es norma de normas, y si existiera una incompatibilidad entre aquellas normas infraconstitucionales o infralegales, ¿qué se debe preferir? La Constitución, porque está en el ordenamiento y porque preside y porque además recoge, como hemos dicho, estos valores, estos principios, estos derechos. ¿Y qué es lo que caracteriza al Estado constitucional? El Estado constitucional es donde tiene precisamente primacía la Constitución, ¿no? Entonces, en el marco institucional necesario para partir del cual se puede hablar de una norma suprema que condiciona el actuar no solamente de los órganos del Estado, de los poderes del Estado, sino también condiciona la validez del resto de normas que hacen del parte del ordenamiento jurídico, no es otro que el Estado constitucional. En el Estado constitucional, pues, la que prima, la que gobierna es la Constitución. Ha habido un paso del Estado legal al Estado constitucional. Y en el Estado legal, ¿qué era lo que era primordial?
la ley. Entonces la ley y por tanto la labor del legislador, ¿no? En el Estado legal, o Estado de Derecho, o el Estado legal, creo que quedó mejor el término, sí había también división de poderes, ¿no? Muy bien. Entonces, en el Estado constitucional ya no prima la ley, sino la Constitución. ¿Y quién se subordina precisamente a la Constitución? La ley. La ley se subordina a la Constitución. Por eso decíamos minutos antes que toda norma legal tiene que darse en armonía con la Constitución. Porque si no es así, se tendría que hacer dos tipos de controles: control difuso y control concentrado de la constitucionalidad. Control concentrado, por ejemplo, a través de una demanda de inconstitucionalidad o acción popular, se busca el expulsar la norma del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque es incompatible con la Constitución y porque además en su aplicación vulnera derechos fundamentales. Y el control difuso, el juez y otras autoridades pueden aplicar una norma infraconstitucional o infralegal cuando contraviene el texto de la Constitución o la supremacía normativa de la Constitución. Y cuando vulnere en su aplicación también igual derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, la Constitución en el Estado constitucional ya no es un instrumento meramente enunciativo o programático, que no establecía ningún tipo de obligación directa para las autoridades estatales, ¿no? Sino que en el Estado constitucional la Constitución es vinculante. ¿Qué significa que la Constitución sea vinculante? Es decir, que la Constitución sea obligatoria, tanto para los poderes públicos como para todos los demás miembros de la comunidad o de la sociedad. Entonces, todos estamos obligados a obedecer lo que la Constitución manda, lo que el texto normativo de la Constitución manda u ordena, ¿no? Entonces, las leyes y las normas inferiores a la Constitución tienen una suerte de adecuación y subordinación a ella, ¿no? A la Constitución, ¿no? Muy bien. Se entiende, pues, que no hay Estado constitucional sin jerarquía del orden jurídico, ¿no? Hemos hablado cuál es la jerarquía: la Constitución y las normas que se encuentran debajo de ella. Entonces, eso es lo que se establece, ¿no? Hay una validez formal y una validez material de normas, ¿no? Muy bien. Y si hablamos de Constitución, es en el pensamiento jurídico y político más solvente. La Constitución, pues, es la norma suprema jurisdiccionalmente aplicable. ¿Y cómo se aplica la Constitución? No solamente, creo yo, se aplica en los procesos constitucionales que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento y demás, sino también se aplica en los procesos ordinarios. Por eso cada vez se habla más que el derecho constitucional es transversal, ¿no? A todas las ramas del derecho. Entonces, la Constitución se aplica materialmente como tiene vida la Constitución cuando se aplica a los casos concretos, por ejemplo. Y en el quehacer también de la vida cotidiana, no solamente a través de procesos, sino también, yo diría, a través de actos administrativos o cualquier acto jurídico. Entonces se debe aplicar las normas constitucionales. En todo caso, al momento de aplicar una norma administrativa o una norma ordinaria, se tiene que verificar que estas no solamente no vulneren derechos fundamentales, sino que se den en consonancia con la Constitución. Muy bien. Entonces la Constitución es, pues, la juridificación de la democracia, y así debe ser entendida.
poderes públicos del Estado de Derecho y del Estado constitucional. Existe, pues, una marcada diferencia entre el modelo de Estado de Derecho con el Estado constitucional, de lo que hemos hablado, ¿sí? En el primero de ellos prima la ley, en el segundo la Constitución. Me olvidé decirles que quién era el actor principal en el Estado de Derecho, o el Estado legal, era el legislador. Pero en el Estado constitucional, ¿quién es, aparte del legislador, otro elemento importante, otro actor importante? El juez. Por eso se habla de que el juez, en el Estado constitucional, es del juez activista, ¿no? Y entonces, en el Estado constitucional, el juez no solamente va a aplicar la ley, la sacrosanta ley, ¿no?, sino que va a aplicar también normas constitucionales. Es decir, al analizar la ley, en el Estado constitucional, a mi entender, se reputa o se entiende que la ley es válida en cuanto y en tanto no contravenga la Constitución o no vulnere derechos fundamentales. El juez va a tener que hacer un análisis, pero en ese análisis de aplicación de ley va a ver si esa ley no vulnera estos derechos o no contraviene la Constitución. Entonces el juez tiene que hacer otra interpretación. La interpretación clásica, que la ley es dura y hay que aplicarla, aunque sea dura, en el Estado constitucional ha quedado de lado, ¿no? Porque hay que ver el espíritu, hay que ver los valores que están detrás de la ley, del espíritu de la ley. Entonces, en el Estado constitucional tiene importancia, mucha importancia el juez activista, el juez creador de derecho, el juez creador de jurisprudencia. Entonces el juez crea jurisprudencia a través de ¿qué? Por ejemplo, de los casos concretos. Cuando el caso es fácil hacer una asunción, ¿no?, de los hechos a la norma que nos da un resultado. Donde viene ahí lo difícil, los casos difíciles, es ahí donde el juez tiene que ser el juez creador, juez activista, juez Hércules, ¿no? Por eso en los casos difíciles es donde se va a manifestar la labor creadora del juez, en los casos difíciles. Por ejemplo, el matrimonio de dos personas del mismo género. La ley peruana, el Código Civil, la Constitución, no nos habla de matrimonio de personas homosexuales. Nos habla que el matrimonio es la unión válida entre hombre y mujer y se debe celebrar este acto jurídico matrimonial cumpliendo ciertos requisitos, ciertos trámites. Sin embargo, si alguien lleva este tema a un juez constitucional o quiere homologar en territorio peruano un matrimonio que ha sido celebrado en el extranjero, ahí se genera un problema. Entonces el juez, en ese caso concreto, ¿qué va a hacer? Va a tener que resolverlo a la luz de ya no de lo que dice la norma, porque la norma no establece esa posibilidad. El Código Civil no lo establece en la Constitución. Entonces el juez tiene que crear norma a través del caso concreto. A través de un caso crea una norma, a través de una jurisprudencia, de una sentencia, que va a servir a casos futuros. Entonces, el juez, ¿qué va a hacer? El juez no va a limitarse en la norma legal que realmente queda corta, por decirlo así, sino que va a tener que interpretar los derechos de los demandantes a la luz de los derechos que están en la Constitución o en las normas del bloque de constitucionalidad, para resolver ese caso difícil. Entonces, a través de ese caso difícil va a ejercer o va a administrar justicia. Eso es lo que se produce en el Estado constitucional. Hay un paso, ¿no? Todos de alguna manera nos hemos formado en el derecho y las facultades de derecho todavía siguen esa tendencia de que hay que aplicar el hecho, sumirlo en la ley y buscar el resultado, ¿no? Que está bien en muchos casos. Cuando los casos son fáciles está bien, no hay mayor vuelta que darle. El problema viene con los casos difíciles, como el que les he planteado. Muy bien. Ello también implica, pues, que exista un sustento de modelos de poderes públicos igualmente particulares y sustancialmente diferenciados. En el Estado de Derecho
se hablaba de separación de los poderes, la clásica separación de poderes del Estado. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Incluso se habla del poder electoral también, ¿no? En el Estado constitucional, además de estos clásicos poderes, tenemos los órganos constitucionales autónomos. Y dentro de estos órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, en materia judicial o jurisdiccional en el Perú, que nos imaginamos al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional. Entonces, que cada uno cumple una función también. Y coadyuva al equilibrio de poderes también. Por eso, en un Estado donde se rompe el equilibrio de poderes, donde desaparezca uno de estos órganos, ¿qué va a pasar? ¿Se imaginan ustedes? En el Perú, ¿qué está sucediendo ahora? Aparentemente no tenemos poder legislativo o Congreso. Si no se restablece el Congreso, estaría como cojeando el equilibrio de poderes. En otras palabras, habría desequilibrio. Por eso es que algunos y varios constitucionalistas opinan precisamente que se ha roto el equilibrio de poderes. Y si se rompe en un Estado el equilibrio de poderes, ¿qué va a pasar? Va a gobernar un poder reinante o vigente, por ejemplo. Supongamos, ¿no?, lo que está sucediendo en el Perú. ¿Quién estaría gobernando? En desmedro de este. ¿Y quién podría ser su aliado de alguna manera? El Poder Judicial. Si no se restablece el poder que está afectado en este país, ya ustedes se pueden imaginar lo que va a suceder con la democracia. El equilibrio de poderes es sinónimo de democracia, pues, de libertades, de respeto de derechos fundamentales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el Estado constitucional, porque ¿qué pasa en el Estado constitucional? En el Estado constitucional de derecho, como a mí me gusta denominarlo así, existe pues órganos constitucionales autónomos, independientes entre sí, que contribuyen a ese equilibrio de poderes y además contribuyen a la defensa de las libertades, a la defensa de los derechos o en todo caso a la restitución de aquellos derechos que han sido afectados o que han sido vulnerados. Muy bien, para eso sirve. Por ejemplo, la labor del Tribunal Constitucional en un Estado que es propio del Estado Constitucional de Derecho, ¿no? Que su misión es la defensa de la Constitución, ¿no?, y la tutela de los derechos fundamentales, ¿no? Esa es la labor del Tribunal Constitucional, a través de los procesos constitucionales que conocen, que lo van a llevar probablemente ustedes en el diplomado si se animan a llevarlo, ¿no? Entonces, en ese Estado, si por ejemplo se vulnera alguna autoridad, funcionario o particular vulnera el derecho de alguna persona o de una comunidad, para eso existe, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que puede restituir esos derechos que han sido vulnerados o que están siendo amenazados o que sufren amenazas de vulneración, mejor dicho. Para eso existen estos órganos constitucionales autónomos que precisamente pues cumplen esa labor que no la cumpliría el legislativo, ni el ejecutivo, quizás ni el Poder Judicial, porque incluso el Poder Judicial podría vulnerar derechos fundamentales, en los casos que conoce, de naturaleza sustantiva y de naturaleza procesal. Este es un tema que se va a ver probablemente en el diplomado, ¿no? Estamos dando una parte introductoria. Entonces, en ese Estado, se ha aumentado ya los organismos autónomos constitucionales para el respeto de las libertades, el respeto de los derechos fundamentales, el respeto a elegir sus gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Estos órganos no son poderes del Estado propiamente dichos, porque los poderes clásicos han quedado. Sin embargo, tienen autonomía reconocida por la propia Constitución, ¿sí?, y nacen independientes, per se nacen independientes.
Por eso se habla, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente, que se guía por la Constitución y por su ley orgánica, por nadie más. Y no recibe o no debería recibir influencia de ningún poder del Estado, menos aún del Ejecutivo. Pero igual debería ser el Poder Judicial. El Poder Judicial, como organismo constitucionalizado, tampoco debería recibir influencias, interferencias, presiones del Ejecutivo, del Legislativo o de otro órgano. Eso es lo que se reputa. Muy bien. Este modelo político exige que el Estado realice una función pública más eficaz, más eficiente, ¿no? Y además sirve para encargarse de ejecutar políticas públicas a favor del ciudadano. No se olviden que todo es a favor de la comunidad, de la sociedad. En el tema de justicia, esa responsabilidad, si bien recae en el Estado, se debe identificar qué agente debe estar encargado de ello, ¿no? De ahí las posturas internas, externas y mixtas. Ya sabemos, ¿no? En el Estado constitucional existe el Ministerio Público. ¿Cuál es la función del Ministerio Público? Es defensor de la legalidad, dice, ¿no? La Constitución. Y además se encarga de investigar el delito. El Poder Judicial se encarga de juzgar y sancionar, ¿no? Ya sea procesos, o resolver procesos civiles, procesos penales, etcétera, etcétera. Y el tribunal conoce en última y definitiva instancia procesos constitucionales, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, resuelve en única y definitiva instancia proceso de inconstitucionalidad y proceso competencial. Y la acción popular es a cargo del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, cada uno tiene su propia función delimitada constitucionalmente. La Constitución le da atribuciones a cada uno, ¿no? Y la misma Constitución da los mecanismos para que se respete y no se invadan, no se influencien estos organismos constitucionalizados. Muy bien. Entonces, todo esto es lo que conforma la estructura del Estado. Y según el título cuarto del capítulo séptimo, o el capítulo séptimo del artículo cuarto, nos habla del Poder Judicial. ¿Y qué es el Poder Judicial? ¿Qué se encarga, no? Administración de justicia, control difuso. Hemos hablado algo del control difuso. Entonces, nos dice, por ejemplo, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo. O sea, es el pueblo que administra justicia. Sin embargo, en un Estado moderno, un Estado constitucional de derecho, no vamos a imaginarnos pues que haya una especie de juntas de vecinos y que administren justicia y acaben con los ladrones, los elimine o haya estas personas que son atrapadas, son hinchadas, son quemadas, ¿no? Han estado, ¿por qué? Porque eso, en primer lugar, si bien es cierto, emana del pueblo, pero el pueblo lo delega, ¿no? A través de elecciones, a través de todo un sistema, a personas determinadas que administran justicia, que son preparados para ellos, son técnicamente preparados para esa labor. Igual en el Ministerio Público, son personas que se encargan de la investigación del delito, porque prácticamente el Ministerio Público ya creo que ya desapareció las funciones civiles que tenía, que para mí no eran propias del Ministerio Público. Creo que eran poquísimas o ninguna queda. Entonces, si bien es cierto, emana del pueblo, pero quien lo administra es un órgano determinado, que es el Poder Judicial. ¿Integrado por quién? Por jueces, que están organizados de forma jerárquica, ¿sí? Nos imaginamos, pues, en este contexto, la Corte Suprema, ¿no? De arriba abajo, Cortes Superiores, jueces de primera instancia, jueces de paz, letrados, no letrados, etc. Igual Ministerio Público, ¿no? Fiscales de la Nación, fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales, etc., ¿no? Entonces, en el nuevo diseño del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, estos órganos tienen jerarquías, ¿no?
Hay una jerarquía. Pero todo es con acuerdo de qué. De acuerdo, funcionan de acuerdo, se organizan, se establecen y funcionan de acuerdo a la Constitución y a sus leyes. ¿Qué leyes son las que rigen las actuaciones, por ejemplo, el Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional? Rigen sus propias leyes orgánicas. Son órganos autónomos, independientes, que no deben recibir influencia de ningún poder del Estado, ni de ningún otro órgano constitucionalizado. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, el 139 de la Constitución Política del Perú nos habla de los principios de la Administración de Justicia y nos dice que son principios y derechos, porque no solamente, también tienen derechos, de la función jurisdiccional, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Son únicos, es un organismo único, ¿no? Pero a la vez exclusivo, y la exclusividad de administrar justicia es del Poder Judicial, por ejemplo. Muy bien. No existe ni puede establecerse en jurisdicción alguna independiente, ¿no? Solamente la establecida por el Poder Judicial. Pero ¿quiénes nombran a los jueces del Poder Judicial? ¿O quiénes nombraban? Igual el Ministerio Público. Nombraban hasta hace poco el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo que es conocido, ha quedado desactivado y se está intentando formar una nueva Junta Nacional de Justicia que tenga similares funciones, ¿no? Nombramiento y ratificación de fiscales y jueces. Muy bien, entonces ellos son los encargados de nombrar a jueces de personas de carrera, que reúnan ciertos requisitos, que sean profesionales en derecho, que tengan ciertos currículos, etcétera, ¿no? Y que tengan probidad, ¿sí o no? Ciertas características. Muy bien. No hay... la única excepción de la jurisdicción es la militar y la arbitral. La militar se encarga pues de investigar, juzgar y sancionar delitos que se cometen dentro del fuero privativo militar, ¿no? Militar policial, que tiene su propio código, ¿no? Código de justicia policial, militar, etcétera, ¿no? Y tiene sus propios delitos de función, propias faltas, si se quiere, ¿no? O infracciones, ¿no? Que son distintas a las previstas en el Código Penal. Y la justicia arbitral, como ustedes saben, es una justicia, una forma especial de administrar justicia que se establecen en los contratos, ¿no? En los contratos se establecen cláusulas, contratos entre, por ejemplo, grandes empresas nacionales, transnacionales o empresas con el Estado, empresas nacionales o transnacionales con el Estado, en virtud de ciertos bienes y servicios, entonces, o extracciones, etcétera. Entonces, donde ellos establecen en una cláusula en el contrato que si surge alguna diferencia, alguna discrepancia o alguna controversia en la ejecución del contrato, esto se va a llevar a cabo ¿dónde? Ante un árbitro, y ya no ante el Poder Judicial. Árbitro que ellos designen, ¿no? Entonces, existe ese tipo de justicia. ¿Cómo se pronuncia el árbitro? A través de un laudo arbitral, que tiene casi o alguna similitud con una sentencia, que puede ser impugnada, sí, ¿no? En virtud de un recurso, ¿no? De nulidad, muy bien, o anulabilidad. Pues tenemos, no hay proceso judicial por comisión o delegación, no se delega a alguien a administrar justicia, yo no designo a alguien, oye, tú vas a ser a partir de ahora juez, ¿ya? Y vas a dirimir estas controversias, ¿ya? Vas a juzgar y vas a sancionar, porque eso ya está previamente establecido, ¿no? La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, etcétera. Importante, ¿no? Autonomía e independencia, sobre todo independencia. Que decir que los jueces y fiscales, en general, porque yo creo que se aplican a ambos estos principios, realicen su labor sin interferencia de ningún tipo, ya sea interferencia política, mediática, de los medios de comunicación o de la población. Pero parece que últimamente habría cierta influencia o cierta presión.
parece, no quiero ahondar más en el tema, ¿no? Entonces, por eso que los constitucionalistas estamos inquietos con lo que está sucediendo en el país. Bueno, creo que la población está medio satisfecha, pero los constitucionalistas no. Quizás los penalistas sí, no sabemos. Entonces, ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano judicial ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Nadie puede abocarse, nadie puede intrometerse, nadie puede interferir, influenciar, presionar. Nadie, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni otro poder del Estado, ni otro poder constituido. Tampoco se puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado a autoridades de cosa juzgada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y dentro de esto, algo muy importante, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, lo que es válido en el Estado constitucional, tanto jueces y fiscales realicen sus propias labores observando pues el debido proceso, las garantías de un debido proceso, ¿sí? Que no se vulneren los derechos de las partes en el proceso, etcétera. Además, otro principio, que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, etcétera, etcétera, ¿no? O ser sometido a procedimientos distintos a los establecidos o previamente establecidos. No se puede ser juzgada por tribunales de sección, ¿sí? Es decir, crear un tribunal de sección ad hoc, ¿no? Para eliminar a opositores políticos, por ejemplo, ¿no? Ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Se recoge uno de los rasgos que caracterizan el ejercicio de la función jurisdiccional en el Estado constitucional, pues, la independencia. Hemos dicho, independencia no solamente... Los jueces tienen que ser entre sí mismos, bueno, como institución independiente, pero entre ellos mismos autónomos, unos de otros. Un juez superior no puede influenciar a un juez de primera instancia, o un juez supremo a un juez de primera instancia, ¿no? Salvo que se pueda cambiar sus decisiones en virtud de un medio impugnatorio, un recurso de apelación, recurso de casación, etcétera, establecido previamente en los códigos procedimentales correspondientes, penal, procesal civil, etcétera, ¿no? Pero todo ya previamente establecido, ¿no? Incluso las normas sustantivas, que son los códigos civiles, códigos penales, que son normas infraconstitucionales, o los códigos procesales correspondientes, las establece ¿quiénes? ¿Quiénes lo desarrollan? El legislador, realmente, ¿no? Y la prueba, o se aprueba mediante una ley, por ejemplo. Pero lo hace un equipo técnico de especialistas en la materia. Se reúnen penalistas, se reúnen civilistas, en fin. Y todo dentro del cauce, de los cauces dentro del debido proceso. Muy bien. En un Estado donde no exista un poder judicial independiente, no hay Estado de Derecho. Porque sería un país autocrático o habría una dictadura. ¿Sí? Díez Picasso dice que ha sido garantizar esa independencia frente a los demás poderes del Estado, especialmente frente al Ejecutivo, así como respecto al propio Poder Judicial. Es decir, garantizar la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado. Los jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial o Ministerio Público, son encargados de administrar justicia, sometidos únicamente al imperio de la Constitución y de la ley. ¿De qué ley? Uno, por su ley orgánica y también por las leyes que aplican a los casos concretos, las normas que ya sabemos, ¿no? Ejercen la función y es la naturaleza de esta función la que conlleva, como señala Montero, Aroca o Díez Picasso, que jueces y magistrados cuenten con un estatuto jurídico propio distinto del estatuto del resto de los funcionarios públicos. Cuentan sus propios estatutos. Por eso es importante en este Estado constitucional que exista un órgano que los elija. Y no es una invención nuestra, no es una invención peruana. El otrora Consejo Nacional de la Magistratura, el actual Junta Nacional de Justicia, ¿no? Se ha buscado un mecanismo al que postulen, a que se presenten candidatos que reúnan los requisitos,
para que integren la plana de fiscales o la plana de jueces. El estatuto que busca garantizar la independencia judicial y que abarca desde las condiciones de acceso, cómo deben acceder, ejercicio y finalización de la carrera judicial, ¿sí? Incluso el ascenso de los propios magistrados, ¿no? La responsabilidad que cabe exigir a los miembros de la judicatura en el desempeño de la función jurisdiccional, que más tenemos, hasta las limitaciones que puedan establecerse al ejercicio de determinados derechos fundamentales de los integrantes del Poder Judicial. ¿Tiene derechos fundamentales de los integrantes del Ministerio Público el Poder Judicial? Por supuesto que sí. Al ejercicio de su derecho al trabajo, por ejemplo, o al ejercicio de sus funciones, con autonomía e independencia. Entonces tienen sus propios derechos fundamentales ellos también, para ejercer sus labores. Como he sabido, ustedes han sabido, de repente la falla del Consejo Nacional de la Magistratura, que era un órgano constitucionalizado, era quizás que le integren no juristas o no abogados solamente. Antes, ¿quiénes integraban el Consejo Nacional de la Magistratura? Integraban no solamente abogados, sino médicos, periodistas, ingenieros, etc. Entonces, por ahí podría haber sido la no especialización. Pero no olvidemos que hablando al actual, una Junta Nacional de Justicia requiere miembros idóneos, probos, profesionales capacitados, creo yo, en Derecho y profesionalmente dotados también, ¿no? Con currículum, académicos, sensibles, como lo vamos a ver seguidamente, ¿no? Para que estos, a su vez, como un superpoder, nombre a los magistrados. Buenos miembros de la Junta Nacional de Justicia implica también nombramiento de buenos jueces y buenos fiscales, y a su vez ratificarlos. La ratificación en el Consejo Nacional de la Magistratura era cada 7 años. Ahora va a ser cada 3 años. ¿No? Se cambiaron algunas cosas y creo que se persiste para ratificación o una ratificación de jueces y fiscales. Tiene que hacerse a través de una resolución administrativa debidamente motivada, justificada. Y a la vez a través de una entrevista personal, donde pueda el juez o fiscal alegar, ¿no? Informar, defenderse de los cargos que se le puedan imputar. Ratificación y destitución, porque también este Consejo Nacional de la Magistratura tenía la función de destituir jueces ante inconductas funcionales, etc. Y función similar va a tener la Junta Nacional de Justicia. Pero la actual Junta Nacional de Justicia va a ser integrada, como ustedes saben, por los medios de comunicación, por abogados enteramente, con currículum de abogado. Ya se ha descartado a otros profesionales. Muy bien, entonces, el sistema de justicia, con los proyectos presentados, se busca, hubo un proyecto de serie JUS incluso, mejorar los mecanismos de control del Poder Judicial y Ministerio Público, porque también la Junta, bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, su función va a ser, a través de la ratificación y destitución, va a ser un control de los jueces. Ahora va a ser cada 3 años, ¿no? Controlar. ¿Siguen siendo idóneos o no? Va a verificar si hay desbalance patrimonial o no. O sea, una serie de cosas, ¿no? Si se sigue capacitando o no. La calidad de sus sentencias y resoluciones o disposiciones. Todo eso va a ser materia de control. Va a seguir siendo de materia de control, ¿no? Con ello se busca promover la transparencia de la Administración de Justicia, mejorar el diseño del Ministerio Público, enfocado en temas penales y con una Fiscalía Especializada Anticorrupción, promover la probidad, ética entre los abogados, así como crear un órgano que pueda sostener esas reformas, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. El papel de la justicia en la sociedad y su importancia en un Estado constitucional y democrático de derecho,
En un Estado constitucional democrático de derecho, el Poder Judicial es encargado de impartir justicia. Por ello, se necesita un sistema judicial estructurado de manera adecuada para garantizar el desempeño de esta función. Resultará ser imprescindible para el sustento y fortalecimiento del sistema. ¿Sí? Ahí creo que vamos a manualmente, creo que nos hacemos atrás. Muy bien. Ahí. Muy bien. Ahí, perfecto. La corrupción. Creo que ahí. Quien imparta justicia tienen confiados los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Es decir, que en el Estado constitucional no solamente hay que defender o titular los derechos legales, sino los derechos fundamentales, ¿no? Por ello, como rasgo esencial de un Estado constitucional, resulta primordial que los jueces ejerzan sus funciones de manera independiente e imparcial. Habría que preguntarse actualmente, ¿están realizando o ejerciendo su labor los jueces y fiscales de manera independiente e imparcial? ¿O pueden recibir influencias políticas, mediáticas o intereses personales? No sabemos. Para ello, garantizar la legítima expectativa de justicia que tiene la población. La población peruana, sobre todo, tiene una gran sed de justicia. No sé si ustedes se han dado cuenta. No solamente por los escándalos de los cuellos blancos, no solamente por los audios, por temas del Congreso. La población peruana está harta ya, está cansada de ser defraudada, de que sus impuestos vayan a ser dilapidados, porque al final todos pagamos impuestos, ¿no? Para mejorar nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país. Estamos cansados, quiere que de una vez por todas se juzgue y que se dé una lección para que esto no se vuelva a repetir en el futuro. Muy bien. Los jueces deben contar con todas las condiciones para lograr este objetivo: recursos humanos, logística y un presupuesto adecuado. Se exige tener un poder judicial eficiente, eficaz, célere, ¿no? Pero para ello el Estado también, el Ejecutivo, porque es el que realmente es el que gerencia, debe proveerle, pues, de recursos humanos, ¿no? Y estos recursos humanos, ¿cómo se traducen? Más personal, más jueces fiscales y más operadores, secretarios, asistentes, auxiliares diversos de justicia, etc. Y que cuente con una policía nacional también con los recursos humanos, logísticos, etc. Donde necesita logística, que se traduce en bienes materiales e infraestructura, edificios, computadoras modernas, más computadoras, más mobiliario, ¿no? Adecuadas condiciones y un presupuesto adecuado, ¿no? Un presupuesto no solamente para la labor de justicia, sino también para el pago de honorarios, perdón, de sueldos y salarios. Se requiere ello también. La corrupción, tema que ha hecho colapsar varias instituciones del Estado, ¿no? Entre ellas, creo yo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Esta tarea relevante en el Estado democrático o constitucional de derecho atribuye al Poder Judicial implica el cumplimiento de una serie de obligaciones inexcusables, ¿no? De todos los poderes estatales y de la sociedad. Erradicar la corrupción, de una vez por todas. Porque todas las instituciones de alguna manera del país están corruptas, casi todas. Hay malos elementos, gente que se quiere enriquecer rápidamente, que utiliza testaferros. Del hecho de que un secretario o un juez pueda pedir una coima para resolver una controversia, para otorgar unas copias de un expediente, eso es corrupción. El tráfico de influencias, CNM Audios hemos visto, ¿no? Cuellos blancos, tráfico de influencias, colocación de gente en los trabajos, colocación de jueces favorables,
aparte de los actos de corrupción propiamente dicho, ha hecho que colapse el sistema. Entonces, y en todas, digamos, casi todas las instituciones hay corrupción, o indicios de corrupción, ¿no? Congreso cada vez salen las cosas a la luz, ¿no? La gente está harta en nuestro país. La corrupción es un fenómeno de desagregación y de sobreexposición que genera una presión generalizada de incidencia a todo a nivel institucional, ¿no? Entonces, todas las instituciones saben de esta problemática, viven esta problemática y toda la población la sabe. Y la gente ya no se deja engañar, ¿no? ¿Ha habido constantes esfuerzos para mejorar? Sí, ¿no? Y hay otros problemas también, aparte de la corrupción, la accesibilidad a la justicia. Parece que no hubiera mucha accesibilidad, ¿no? Falta de recursos también. Bueno, se reputa que la justicia es gratuita, casi toda, menos en la civil. Entonces, quien no tiene plata para pagar una tasa judicial no puede litigar. Yo creo que, bueno, existe el auxilio judicial, pero muchas veces no es suficiente, ¿no? Sobrecarga procesal, hemos dicho, ¿no? Se necesita más recurso humano. La sobrecarga nos invade a todos. Yo trabajo en el Tribunal Constitucional, soy asesor de una comisión y reconozco que también estamos abrumados por la cantidad de expedientes. Por eso que la justicia tarda, ¿no? En general, pero justicia que tarda no es justicia. Hay un tema que resolver, ¿no? Preparar gente, pagarles mejores salarios también a la gente, a los operadores de justicia. Los magistrados y jueces ganan bien en nuestro país. ¿Quiénes no ganan bien? Y cada año hacen huelga. Los trabajadores del Poder Judicial, no tanto el Ministerio Público, ¿no? Cada año, ¿no? Noviembre más o menos, ahorita ya comienza una huelga seguramente, en busca de mejoras salariales, ¿no? Los jueces tienen que ser cada día más independientes. Por ello, en nuestra historia democrática ha surgido constantemente la necesidad de reforma judicial que hoy más que nunca resulta apremiante. Sería justo, un buen intento. De acuerdo con esta comisión, se puede dividir en 8 áreas los temas urgentes de la crisis del sistema judicial, a la cual no se escapa el Ministerio Público, hemos dicho, ¿no? Acceso a la justicia, a veces se torna difícil, ¿no? Políticas anticorrupción que erradiquen definitivamente, que disminuyan o erradiquen en el futuro definitivamente los actos de corrupción. También pasa por mejores salarios, ¿no? Modernización de los despachos jurisdiccional y fiscal. Algo se ha avanzado, pero es insuficiente aún. También pasaría, yo creo que también pasa por el tema de cárceles, mejores cárceles. Hay dinero en el país en estos momentos. ¿Qué más? Recursos humanos, más cantidad de personal y personal capacitado. Ojo, porque nosotros vemos, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que muchas resoluciones que vienen del Poder Judicial son inmotivadas. Se puede entender de un lado por la sobrecarga procesal, pero también de repente por personas que no están capacitadas para la administración de justicia. Entonces también hay una pésima redacción de sentencias inmotivadas, injustificadas o con motivación aparente. Buen gobierno de las propias de estas entidades, Ministerio Público, Poder Judicial, administración, presupuesto, predictibilidad, que lo que se resuelva en un caso puede ser predictible para otros casos, ¿no? Tema jurisprudencial, como sucede en la justicia constitucional, ¿no? Que haya predictibilidad, que si yo interpongo una demanda sé más o menos cómo se va a resolver, pero un juzgado puede resolver de una forma y otro juzgado de otra forma, que incluso los acuerdos plenarios o los precedentes vinculantes del TC, los acuerdos plenarios del Poder Judicial no son suficientes a veces para marchar en una sola línea jurisprudencial, ¿no? Un juzgado de un mismo distrito judicial puede resolver un tema similar de una forma y otro de otra forma, o dos cortes diferentes. Jurisprudencia, justicia penal y adecuación normativa. Muy bien. Ideas centrales hasta aquí. Ya casi para terminar, unos minutos más terminamos, para que vengan unas preguntas de repente, ¿no? Los mismos requisitos para los miembros de la Junta Nacional de Justicia podrían ser para los jueces y fiscales.
Se necesitan jueces fiscales con capacidades profesionales. Eso creo que es el criterio que en un Estado constitucional de derecho debe tenerse en cuenta. Profesionales, capacidades profesionales, los mejores en sus respectivas especialidades. Si es un civil, el mejor en materia civil. Si es inconstitucional, mejor en materia constitucional. Si es en laboral, el mejor en materia laboral. El mejor en materia penal también. Muy bien. Lo cual pasa por verificar de los estudios realizados y la enseñanza superior. Y eso pasa por una revisión de currículum, ¿no? Por ejemplo, el llevar cursos como estos es una capacitación constante. Entonces hay que seguir estudiando. Sobre todo el abogado no puede dejar de estudiar. Las leyes cambian, las normas cambian constantemente, ¿no? Los derechos a la conquista de derechos también avanzan. Yo recuerdo que hace 20 años no pensaba como pienso hoy. O cuando egresé de la Universidad de San Marcos no pensaba lo que pienso hoy. Veía el derecho de una forma, ahora lo veo el derecho de otra forma. Y eso implica seguir capacitándose. Yo también me capacito, compro libros, he hecho cursos en España. Entonces, la idea es siempre capacitarse. No quedarse en lo que uno sabe. Se anquilosa. El abogado, el juez se anquilosa. Y además, tener capacidades intelectuales, se recomienda, en la medida de lo posible, que un juez y un fiscal tenga una amplia cultura. Verificar si realizó trabajos de investigación o no. ¿Realizó o no trabajos de investigación? Si hizo tesis, magnífico. Tesis de pregrado, tesis de maestría, tesis de doctorado, libros publicados, trabajos, artículos, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos verificar en ese sentido, no? Si son docentes universitarios. Hay muchos jueces y fiscales, ustedes los conocen, no quiero mencionar nombres. Jueces y fiscales supremos, superiores, que son profesores, incluso algunos han enseñado y enseñan conmigo. Y ustedes los ven, salen en la televisión y son capos. Buenos penalistas, buenos civilistas, buenos constitucionalistas, que presentan libros, que investigan. El magistrado, el profesional tiene que sacrificarse. Si tiene que quemarse las pestañas, hay que hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, modestamente, yo sigo estudiando, avanzando en mi tesis, sigo escribiendo artículos, duermo poco, aparte del trabajo en el Tribunal Constitucional. Sigo escribiendo mis artículos, mis libros. Muy bien. Y no solamente se requiere esto, ¿no? ¿De qué vale buenos profesionales intelectuales si como personas no tienen calidad? No tienen calidad humana, no tienen probidad, no tienen honestidad, no tienen sensibilidad humana. ¿De qué sirve todo ello? De nada, ¿no? Porque se requiere una cuota de sacrificio. Entonces, si hablamos de capacidades personales, estaríamos hablando de don de gentes. Una gran sensibilidad social, que por lo pronto parece que caracterizaría más a los constitucionalistas, ¿no? Que tuvieran un sentimiento constitucional. Entonces pensar, pues, que más allá de los expedientes, o detrás de los expedientes, o detrás de las carpetas fiscales, que nos encontramos con personas y con familias que esperan que se resuelva la causa justa y lo más pronto posible, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Afán de servicio y sacrificio, también diría yo. Porque quien se mete a esta labor jurisdiccional o fiscal tiene que entender que hay sacrificio. Por eso se les paga bien, el Estado les está pagando bien. Que puede saberse la hora de entrada y no de la salida. Que si tiene que trabajar sábados y domingos, lo tiene que hacer. Bueno, después gozar de sus vacaciones cuando le correspondan, ¿no? O de sus cursos, ¿no? Entonces, el Estado también tiene que prepararlos también. Entonces, aquí hay un tema, ¿no? Hay que concebir esta labor como un sacrificio, como un servicio a la nación, y no servirse a sí mismo. Desprendimiento material también, ¿no? No solamente trabajar en pos del dinero, ¿no? Hay muchos
profesionales, lamentablemente, que consideran que ingresar a la judicatura, al Ministerio Público, es para ganar bien, para asegurar su futuro. No. Pensar en el lucro, hacerse dinero, ¿no? Es legítimo también pensar en tener unos buenos ingresos para él y para su familia, pero también hay una vocación de servicio, ¿no? ¿Qué más es necesario? Probos y honrados. Y este es un tema incluso que debe pasar no solamente por la Judicatura, el Ministerio Público, sino por el Congreso y demás instituciones del Estado, ¿no? Probidad, honestidad. ¿Y cómo se verifica esto? No contar con ningún tipo de antecedentes ni haber sido condenados. Podría ser que si alguien tiene una denuncia en trámite, debería ser un filtro, ¿no? El filtro, a la hora que se presenten estos postulantes ante la Junta Nacional de Justicia, verificar si tienen este tipo de antecedentes, ¿no? Si tienen antecedentes, condenas, denuncias. Un maltratador, uno que tiene una medida de protección en su contra por maltratar a su esposa y a sus hijos, ¿puede administrar rectamente justicia o investigar o no? Por supuesto que no. Eso hay que verificar, ¿no? Valiente. Un magistrado tiene que ser valiente. No ser pusilánime, no tener miedo. No debe depender del gobierno. Parecería que algo está sucediendo ahora, ¿no? Porque tenemos jueces que meten a la cárcel a todo el mundo, ¿no? No debe estar influenciado, por sus pasiones o prejuicios. Es cierto que todos estos magistrados tienen sus propias ideologías, son seres humanos, nadie puede negar, ¿no? Su inclinación puede ser de derecha, de izquierda, de centro, socialdemócrata, etcétera, liberal, ultranza, y eso se expresa a veces un poco más en el Tribunal Constitucional. Se ven más las tendencias, como eso, órgano más jurídico y más político, se ven jurídico y político a la vez, se notan. Un poco más oculto el Ministerio Público, el Poder Judicial, parece que fueran más técnicos, ¿no? Parte de la maquinaria que los oculta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que tienen sus propias creencias, pueden ser creyentes, pueden ser católicos, cristianos, etcétera, o no creyentes, ateos, agnósticos, etcétera. Eso es válido, ¿no? Pueden tener su propia opinión. Sin embargo, no deben, al momento de administrar justicia o investigar, deben ser objetivos y no deben dejarse llevar por sus prejuicios. ¿Qué más tenemos? Ser un juez o un fiscal justo. ¿Y a qué conlleva esto? Expedir sentencias justas y realizar justicia en los casos que son de su conocimiento. No evadir, ¿no? Esa responsabilidad. Entonces decíamos pues que los miembros de la Junta Nacional de Justicia contarán con los mismos requisitos para el nombramiento de jueces fiscales, más o menos, o las mismas condiciones, por decirlo así. Porque no olvidemos, o como hemos dicho minutos atrás, estos miembros de la Junta Nacional de Justicia que se han presentado más de 120, por ahí escuché uno que, no digo nombre, que tenía una inconducta como abogado, no digo nombre, porque no quiero que me quede bien, pero yo sé, incluso he descubierto actos de corrupción con un magistrado y está presentándose. Entonces a esa persona X debe analizarse sus antecedentes. Entonces se requiere pureza de alguna manera. Como yo decía a una compañera de trabajo, ¿no? Son como recién nacidos. Debe ser como que no deben tener ninguna arruga, por decirlo coloquialmente. Incluso podría sonar inconstitucional, ¿no? Que alguien ha sido condenado hace tiempo y ya pagó su pena, ha sido rehabilitado, pero para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia tiene que tener una probidad y una transparencia y una limpieza y una idoneidad. ¿Sí? Porque ellos son los que van a la vez elegir a los magistrados, jueces y fiscales. Van a ser los encargados de ratificarlos y eventualmente destituirlos. Entonces, a ellos se les exige, creo que la valla para los miembros de la Junta Nacional de Justicia debe ser más
alta, más escrupuloso en el análisis. Muy bien. Propuestas que a nuestro modesto entender, como docente, las damos, ¿sí? Un poder judicial dependiente y autónomo frente a los demás poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, electoral, libre de injerencias políticas. ¿No? Es ideal. Pero no solamente un poder judicial, yo también diría que un ministerio público, ¿no? Libre de influencia de todo tipo, políticas, presiones. Un juez, al momento de dictar prisión preventiva, tiene que llevarse por las características del caso. Detengámonos un poquito en la prisión preventiva para tomar un ejemplo que para mí constituye una medida arbitraria, como constitucionalista. ¿Y a qué me refiero? Lo hacemos brevemente, bueno, quedan los últimos minutos que nos quedan, ya estamos ya para terminar. Voy a tener una pregunta que quieren hacernos. La prisión preventiva tiene 3 requisitos, como ustedes saben. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la prisión preventiva es una medida coercitiva que afecta a la libertad personal, restringe la libertad, que es un derecho fundamental. Pero todo derecho fundamental no es absoluto, puede ser afectado, puede ser restringido bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, ¿no? La flagrancia delictiva, un mandato judicial debidamente motivado, etc. Muy bien. Pero ante un mandato inmotivado resultaría arbitraria. Entonces, la prisión preventiva es la última ratio. En un modelo garantista, el nuevo Código Procesal Penal, que es garantista, donde se defienden los derechos del imputado, que es la parte más débil, y de la parte, el actor civil, que es el agraviado, porque no olvidemos que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúan casi como un cuerpo, a veces hacen casos casi común. Entonces, la prisión preventiva debe ser la última ratio, por ejemplo. Y si se puede por optar medidas menos gravosas, hay que optarlas por aquellas. ¿Cuáles son las medidas menos gravosas que la prisión preventiva? Por ejemplo, decíamos eso también en la clase del día jueves ante colegas del Cerro de Pasco, ¿no? Del Colegio de Abogados. Arresto, comparecencia con restricciones con el cumplimiento de reglas de conducta, ustedes ya saben, impedimento de salida, arresto domiciliario con la colocación de grilletes que tienen una terminal, etcétera. Entonces, cuando ya ninguna otra medida sea, bueno, comparecencia simple, que no es restricción propiamente dicha, pero si no existen otras alternativas, ir a la prisión preventiva, que debe ser una medida excepcional. Lo general es que la persona cumpla o sea procesada, investigada y procesada en libertad. No confundirse prisión preventiva con una condena. Parece que la población sí, ¿no? Dice, no, bueno, está bien, es asesina, es asesino, es el ladrón. Acá nomás la señora que acaba de atropellar a esas personas se presume inocente, porque ella tiene su propia versión de los hechos y el fiscal tiene su propia versión de los hechos, su propia teoría del caso, y al final de cuentas se va a establecer si fue responsable o no en un proceso judicial con las garantías del debido proceso que ella puede ejercer, ¿no es cierto? Entonces, en un Estado constitucional de derecho se garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia. Pero el fiscal que la dejó libre prácticamente lo linchan, lo someten a control interno, a investigación, vamos a investigar a ese fiscal, que el superior le pidió informe, que esto, que el otro, se volvió el cucu, el malo de la película, el fiscal, ¿no? Poco más ahorita debe estar investigado, debe estar con miedo, porque tampoco no debemos tener magistrados, jueces, fiscales con miedo al propio control interno. Controles internos que hay, no solamente el externo, ¿no? Que es del Consejo Nacional o la Junta Nacional. Entonces se necesitan magistrados libres, autónomos, independientes, sin presión, sin miedo. Decíamos no pusilánimes. Sí, entonces la prisión preventiva tiene 3 requisitos, para hacerlo cortito nomás, para continuar con la clase. Primero, el 268 del Código Procesal Penal nos habla pena superior a 4 años, casi todos tienen los delitos, que existan elementos de comisión o indicios probatorios que vinculen al investigado o procesado con el delito, que haya una prognosis de que ser condenado sea
quien sea sentenciado sea condenado, ¿no? Y la gravedad de la pena pues se establece en nuestro país, en nuestro código, por la superioridad a los 4 años. En otros países son más, me decían otros colegas, son más, ¿no? 8 años. En Argentina era 8 años, ¿no? O sea, acá como que es muy más corta, ¿no? Y según el acuerdo plenario 01-2019, sí, que ha salido reciente, hace 2 o 3 semanas, se requiere de una sospecha fuerte, es decir, sospecha no simple, ¿no? Que sea sospecha de que con los elementos recabados hasta ese momento la persona se le encuentre el presunto autor del delito, presunto autor, porque esos indicios se van a corroborar más adelante o se van a convertir en prueba al interior de un proceso, ¿no? Del juicio oral que ustedes ya saben. Entonces, además que los hechos configuren delito. De repente los hechos que se le atribuyen no están debidamente configurados como delito. Se dice que su organización X lavó dinero, lavado de activos, pero el lavado de activos es que ingrese dinero de una fuente delictual a la organización o empresa, etcétera, se lave dinero, haya intercambio de monedas, ¿no? Va y viene, se comercializa y retornen a la fuente de origen. Y si no se da esos elementos del tipo, poco por ahí, y es un análisis sustantivo del juez de investigación preparatoria cuando ordena la prisión preventiva. Entonces, y además se requiere el peligro procesal, que se divide en 2, fuga y de obstaculización. Fuga es, ¿y cómo se acreditaría que la persona no va a fugarse? Porque tiene arraigo domiciliario, laboral, familiar. ¿Cómo se acredita? Con las partidas, con los contratos de trabajo, con los contratos de alquiler, de título de propiedad, con las boletas de pago, con las partidas de nacimiento de la esposa, los hijos, ¿no? Tiene un domicilio conocido, ¿no? Y también verificar las condiciones de la persona de 85 años que se va a fugar, pues muy difícil, ¿no? Es que se le dé prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Sería un abuso, ¿no? Peligro procesal, que estando en libertad, compre, amenace, ultime, asesine, coacusados, agraviados también pueden ser, testigos, etc. Desaparezcan los medios probatorios, perturbe la actividad probatoria, ¿no? O haya tenido una actitud similar en otro proceso. En Estados Unidos se le llama juez de arraigo, ¿no? Que va a verificar el pedido del Ministerio Público si se lo otorga o no. En Estados Unidos puede dar una fianza y la persona, no los peores criminales, puede estar en libertad hasta que sea condenado, sea encerrado, ¿no? De repente funciona mejor el sistema ahí, ¿no? Entregará su pasaporte, como estas series norteamericanas que son muy buenas, La Ley y el Orden, por ejemplo, ¿no? Se ve cómo funciona el sistema que es más garantista. Acá nuestros jueces, bueno, los fiscales lo ven todo prisión y los jueces parece que todo hacen suya, ¿no? Porque no necesariamente el juez tiene que ser. Entonces, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, el juez? El fiscal, motivar su pedido por los 3 requisitos. Y además estos requisitos deben ser copulativos concurrentes. Si no se da uno, se cae. Tiene todo, pero tiene arraigo, tiene su casa, tiene su familia, tiene trabajo. Y se cae la prisión. Pero parece que nuestros jueces no lo han entendido. Por eso entra en un tema de injustificada decisión, indebida motivación. El fiscal tiene que motivar. Pero no solamente el fiscal, también los abogados. Por eso decía que en este tema también entran los abogados. También tienen un papel importante los abogados, ¿no? Tiene que motivar porque esos patrocinados no se los indicios no lo vinculan al delito, por ejemplo. O que presentar, ¿no? Tiene arraigo familiar, la partida de nacimiento de esposo, los hijos. Presentar los contratos de trabajo. Presentar las boletas de pago. Presentar, qué sé yo, que la persona es idónea, ha colaborado, viene colaborando, no dilata maliciosamente, está declarando, colabora para que se aclarezcan los hechos. Por ejemplo, entonces, la motivación, creemos nosotros que no solamente es del juez, justifica la decisión, ¿no? De forma coherente, ¿no? Inferir de lo considerando el fallo, sino también el fiscal tiene que motivar su pedido y el abogado también debe motivar su no pedir, que no se debe, el juez no debe hacer subir la prisión preventiva. Por eso es que decíamos en un sistema, parece que estamos viviendo un sistema inquisitivo. El garantismo está retrocediendo y el inquisitivo es parte de un Estado de Derecho, un Estado autocrático, autoritario de derecho.
¿no? Entonces, de otro lado, necesitamos que estos jueces, estos magistrados, no sean sometidos a presiones mediáticas como la prensa. Prácticamente la prensa, que es un poder más, tiene su labor importante, denuncia la corrupción, investiga, etcétera, ¿no? Es un vehículo conductor de la sociedad de alguna manera, ¿no? Y informa a la sociedad. Y también transmite lo que la sociedad siente. Pero últimamente parece que la prensa sentencia, juzga y sentencia. Y es más, en un sistema de constitucional de derecho, la persona no debe ni de saberse su identidad incluso, ni de su rostro. Porque prácticamente la prensa ya lo ha sentenciado. Entonces estos jueces, estos fiscales podrían jugar a la prisión, por ejemplo. Pobre que un juez no le había dado a la señora esta Melissa la prisión preventiva. El fiscal pide porque el juez no necesariamente puede hacer la suya. Y el juez puede decir no concurren los elementos, ¿no?, del 268. Pero ahí está la prensa que lo va a hacer leña, ¿no? ¿Qué más tenemos? La población, no dejarse llevar por la población. La población es cierto, sabe muchas cosas, pero no es abogado, no son abogados, no conocen derecho. Luego, debe haber un real equilibrio de poderes, una institucionalidad, no romperse el orden institucional ni democrático. Esto afecta gravemente al sistema, ¿sí? Porque si se rompe un equilibrio, un poder o un poder constituido, con un órgano constitucionalizado, ¿quién adquiere fuerza? Otro. Y ahí viene la autocracia, el autoritarismo, etc. Lo que está sucediendo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente todos los poderes se han roto o son serviles al poder único que es el Ejecutivo. Todos sirven, hasta el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, como se llame en Venezuela. Luego, debe fortalecer la independencia de la Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público. Un Consejo Nacional de la Magistratura, o Consejo de la Magistratura, porque así se llama en otros países, esta institución viene de otros países, con fuerte independencia, probo e incorruptible. Ya sabemos, ¿no? Hemos visto los CNM audios, ¿no? Facilitar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad e imparcialidad de todos. Igualdad. Principio de sociabilidad, ¿no? Digamos, una justicia de repente que cada día más gratuita, igualdad de posiciones entre el poderoso y el que no. Entonces, porque el que tiene plata contrata un buen abogado, el que no, o se defiende sin abogado o de oficio. Fortalecer la defensoría de oficios también sería importante, como ha sucedido en Chile. Chile no solamente ha fortalecido con recursos su sistema judicial, bueno, aparte de los problemas que tiene, ¿no?, sino que también ha preparado, altamente calificado a los defensores de oficio. Necesitamos jueces y fiscales independientes, probos y altamente preparados para el desempeño de sus funciones, conforme le hemos dicho líneas atrás. ¿Qué más necesitamos? Jueces garantes de los derechos fundamentales de la exclusión frente al Estado y frente a los particulares. No solamente, al momento de resolver los jueces y fiscales, no solamente deben resolver con las normas del caso concreto, sino respetar los derechos fundamentales, sustantivos, procesales de las partes, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a la Constitución, la que sigue, yo soy el que estoy manejando la costumbre. Que manejamos, ya casi para terminar, defensa del Estado constitucional de derecho, por lo que hemos hablado, defensa de la democracia, de la institucionalidad, fortalecer a los jueces en la estructura del Estado, que sean jueces cada día más independientes, más autónomos, más libres, sin miedo. Reformulación de la Oficina de Control Interno, o como diría un constitucionalista, terror interno. Y un mejor sistema de control de corrupción. Porque las personas a veces acuden al control interno para que investiguen jueces y fiscales, a los DECMA, a la OCMA, y la mitad de tiempo los jueces y fiscales son más los que se defienden que los que administran justicia, o investigan, sacan copias para hacer su absolución o sus descargos. Entonces, y además que para una real justicia autónoma, independiente, se requiere erradicar los temores, las presiones. Hemos visto el caso, por ejemplo, de este fiscal, que ya lo están linchando prácticamente,
Constitución, reformación de la Academia de la Magistratura para formar jueces y fiscales, no solo en derecho ordinario, sino en derecho constitucional, que sean sensibilidad, ¿no? Sentimiento constitucional en defensa de los derechos afincados en la Constitución, en las normas del bloque de constitucionalidad, etc., ¿no? Jueces garantistas y en favor de la tutela de la institución de los derechos fundamentales. No olvidemos que un juez ordinario, civil, penal, laboral, puede volverse inconstitucionalista al momento de tutelar un derecho y de aplicar una norma, por ejemplo, el caso concreto, sustantivo procesal, que vulnere derechos fundamentales. Control difuso. No solo se trata de aplicar la ley, sino de administrar justicia conforme a la Constitución, a la ley y a las normas del bloque de constitucionalidad. Aplicar derechos, principios y valores constitucionales en el Estado constitucional. A ver, las normas del bloque de constitucionalidad, brevemente, la contamos, tenemos tiempo todavía, son aquellas que no están en la Constitución, son internas y externas. Internas, normas infraconstitucionales, jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional o cualquier juzgado, o normas infralegales, resoluciones administrativas, reglamentos, donde se reconozca, se tutele o contenga derechos fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional nos habla de los derechos que son tutelados por el habeas corpus, y entre ellos es a prestar voluntariamente el servicio militar obligatorio, el servicio militar. Eso no está en la Constitución. Eso se llama lo que es objeción de conciencia, sin embargo están en esa norma, que es una norma infraconstitucional, que está como una ley. Entonces se puede apelar a ello, o también en normas internacionales. Por ejemplo, en lo que es el control de convencionalidad, ustedes han escuchado hablar, tratados a nivel internacional, en el Perú ha suscrito, signatario, ¿no?, que forman parte del derecho interno, en virtud del mandato constitucional, tratados, ¿no?, bilaterales o multilaterales, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o cualquier otro organismo internacional de tutela de derechos humanos, que nos hablan de normas procesales, por ejemplo, ¿no?, de la Corte Interamericana misma, ¿no?, medidas cautelares, opiniones consultivas, etcétera, ¿no? Entonces también sirven para complementar el derecho interno, o en defecto, en vacío del derecho interno, o sea, el derecho de la Constitución o normas internas, se puede aplicar otras normas. No se olvide que puede haber normas constitucionales e inconstitucionales. ¿Qué más tenemos? Resolver no solo el caso concreto a la luz de la ley ordinaria, sino que dicha causa respetar los derechos fundamentales de naturaleza sustantiva, redefinición de las medidas restrictivas de libertad, lo que hemos visto, ¿no?, mayor mística, sensibilidad de los magistrados a la hora de administrar justicia e impregnación de sentimiento constitucional. Recordar que detrás de cada expediente hay personas y sus familias, hemos dicho. ¿Qué más? Mayor inversión en recursos logísticos, en infraestructura, que implica, entre otros aspectos, creación de más juzgados, salas, también fiscalía, diríamos, ¿no? Aumento del sueldo de personal jurisdiccional fiscal, mayor personal, constante capacitación, también se les tiene que capacitar, no solamente capacitar jueces y fiscales, sino también al personal jurisdiccional, porque ellos son los que también hacen el trabajo en concreto, hacen los proyectos, como sabemos. Especialización de los jueces en materia constitucional y creación de juzgados de salas especializadas en materia constitucional, que son muy pocos. Un juez penal ve habeas corpus, debería ser un juez constitucional. Un juez civil, un juez mixto ve amparo, habeas data, cumplimiento. Con todo el aprecio que le tenemos, pero no son especialistas, pues. Contribución al mantenimiento del Estado social, democrático, constitucional de derecho, respeto restricto de los derechos fundamentales también de jueces, fiscales, personal administrativo, de los usuarios, respetar la institucionalidad, erradicación del juez emblemático, del juez famoso. Esos jueces fiscales que salen en la televisión haciendo casi una actividad política, yendo a cuanto curso se les invite, ¿por qué? Porque parece que estuvieran haciendo actividad política, ¿no? Pareciera que fuera, no quiero ser concluyente, de que están siendo digitados, ¿no?, ordenados, ¿no?, por el Ejecutivo, para que investiguen en tal sentido, resuelvan en tal sentido, tienen superpoderes. No estoy en contra de la investigación de la corrupción, es válida,
pero parece que hay algo de eso. Ojo, la opinión que yo vierta es a título personal, no a título de la institución donde yo trabajo. Gracias. ¿Algunas preguntas hasta acá? De repente, ya casi terminando, 5 minutos de preguntas. Ninguna. Muy bueno, muy bien. Espero que hayamos contribuido con un granito de arena, haciendo un análisis de los temas que ustedes pueden haber visto, una reforma judicial que sea eficaz, que sea válida, que sea permanente en el tiempo, que mantenga la institucionalidad, pero sobre todo que se respete las libertades, los derechos básicos, los derechos fundamentales. Eso es lo que se requiere, ¿no? Para que un país, de cara a un país que rumbo al bicentenario, y en donde cada vez tengamos una cultura más democrática, más respetuosa de los derechos y más justa, ¿no? Eso es lo ideal en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Sea con la Constitución que fuere, puede que esta continúe, puede que esta que no, y la apuesta que se haga también sea para no retroceder lo avanzado, porque no se puede ir de Guatemala a Guatepeor, y que el remedio sea peor que la enfermedad. Eso es lo que tenemos que erradicar, que debe continuar la democracia, y que tengamos cada vez mejores políticos, y mejores magistrados, y mejores funcionarios del país, ¿no? Yo creo que también esto es un mensaje para la juventud, y esperemos que hayamos calado un poquito con ello, y nada más que agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por este curso, este diplomado, invitarlos a los que están en virtual, a los colegas virtuales, presenciales, que se matriculen en este diplomado, porque es la clase introductoria. Vamos a ver los procesos constitucionales, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, proceso de inconstitucionalidad, proceso de acción popular, proceso competencial y entre otros temas, ¿no? Entonces, el diplomado tiene para larga data, por lo menos 1 mes o 2 meses, no recuerdo bien, y quiero invitarles para tal efecto, y lo que hemos hablado se va a desarrollar más, se va a desarrollar los instrumentos de tutela y de restitución de derechos fundamentales y de las normas constitucionales, respecto a la Constitución. Entonces, más que nada esta es la introducción para invitarlos y nada, ¿no? Yo probablemente dicto 1 o 2 clases más acá y seguramente si ustedes se animan los colegas virtuales, vamos a volver a vernos en otra oportunidad, ¿no? Muchas gracias y por todo, ¿no?